iglesia? Están con frío, ¿verdad? ¿Cómo que no? Si está haciendo frío. Bueno, gloria a Dios. Qué maravilloso es estar en la casa del Señor, estar viendo la casa llena. Sabemos que aunque muchos les da pereza levantarse, pero hay otros que se levantan con ganas. Y bueno, es que las bendiciones son individuales. Y el que no quiera bendición, pues ahí que le caiga en el sofá o en la cama. ¿Verdad? Hermanos, están como tiesos. Están como desanimados, qué sé yo. Pero es bonito ver que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios en esta mañana? ¿Verdad que sí? Es maravilloso ver que la palabra de Dios es fiel y se cumple, que dice que se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando nosotros le alabamos, cuando le adoramos, suceden cosas maravillosas. Y son esas maravillas cuando abrimos nuestro corazón que Dios comienza a hacer en nuestra vida. Cuando dejamos todos los problemas fuera y le damos libertad al Espíritu Santo de Dios. Porque dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y creemos que el Espíritu de Dios está en este lugar. Y creemos que Dios se mueve en este lugar, en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Amén. Y es maravilloso saber que a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras dificultades, lo bonito es saber que tenemos a un Dios todopoderoso que actúa en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de los desiertos. Pero cuando nosotros decimos al Señor, Señor, venga tu reino, establece tu reino, sabe que estamos menguando nosotros. Y es ahí cuando Dios crece en nosotros. Dios establece en nuestras vidas, Dios establece en nuestros corazones, porque le estamos dando el primer lugar a Él. Y era bonito ver aquí cuando todos juntos adorábamos a Dios en esta mañana y le decíamos, Padre nuestro. Y yo entraba en esta mañana a las 8:30 por ahí y me venía a mi mente y le decía, comenzaba entrando diciéndole, Señor, tuyo es el reino. Y le decía, Padre nuestro que estás en el cielo. Y miren, ni me acordaba que íbamos a cantar esa canción. Y le decía, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y es bonito cuando Dios responde, cuando Dios se mueve por medio de una oración, por medio de un clamor. Porque aunque estemos golpeados a lo mejor por la vida, en nuestro corazón siempre va a haber un clamor hacia Dios. Porque nuestra alma reconoce quién es el Creador, quién es el Dios Todopoderoso. Y cuando nosotros levantamos esa oración, cuando nosotros levantamos ese clamor, Dios viene a nuestras vidas. Amén. Voy a orar para que sea Dios glorificándose en esta mañana, que siga glorificándose porque ya se ha glorificado por medio de la alabanza. Padre Santo, Dios de la gloria, en esta hora yo te doy honra, te doy alabanza a ti, oh Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Oh Dios, trae un refrigerio nuevo, Señor, en esta mañana. Oh Dios, que podamos, Señor, siempre estar en tu presencia, siempre estar delante de ti para adorarte, para exaltarte, para decirte que tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la alabanza por siempre, oh Dios. Yo te pido que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, y que no sea el hombre, sino que sea tú, Señor, tocando los corazones de todo aquel que necesita escuchar tu voz, de todo aquel que necesita escuchar tu palabra, oh Dios. Gracias por cada persona que está en este lugar.
Gracias por todo aquel que está escuchando en directo, Señor, tu palabra, porque yo sé que a ti no volverá vacía. Hará su efecto, Señor, para cual tú la mandaste a esta tierra, para cual tú la enviaste a los corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y podía haber, hermanos, muchos en esta sala clamando a Dios, buscando a Dios ahí en la intimidad, que no importaba el hermano que tenía al lado. Podía haber muchos corazones quebrantados, porque de aquí arriba se ve todo. Y es ahí cuando Dios muestra su gloria. Podía haber personas que necesitaban un abrazo del Padre, que necesitan respuesta de Dios. Y aquí en esta sala habemos personas que seguimos clamando por milagros, seguimos clamando por libertad, seguimos clamando por liberación, seguimos clamando por trabajo, seguimos clamando por toda nuestra necesidad. Pero yo hoy te vengo a decir que Dios te va a escuchar, que Dios va a enviar tu milagro tarde o temprano, que Dios va a darte la respuesta que estás buscando tarde o temprano, porque dice su palabra que claman a Él lo justo. ¿Cuántos justos hay en este lugar? Dígalo fuerte, hermano, dígalo fuerte: yo soy un justo de Jehová. Dice su palabra, claman a Jehová los justos. ¿Y sabe qué? La buena noticia es que Él les escucha. ¿Será que usted está clamando? ¿Será que usted está buscando a Dios? A lo mejor si no ha encontrado esa respuesta será porque no está clamando lo suficiente. Y comienzo con este salmo que dice, Salmo 34, 17, donde dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Yo no sé cuál es la angustia que hoy usted tiene. Yo no sé cuál es el problema que usted tiene. Yo no sé cuál es la dificultad por la que hoy usted está pasando, por la que ha estado pasando durante esta semana, o meses, o años. Y trae arrastrando durante años, durante toda su vida, esa angustia, ese problema, esa dificultad. Pero yo quiero decirle que usted tiene un Dios todopoderoso. Hoy quiero decirle que usted tiene un Dios que hizo los cielos y la tierra, que hizo los mares, que le puso límite. Ese Dios todopoderoso es a cual usted tiene que clamar. Si usted es una persona justa, y yo sé que usted lo cree, tiene que clamar al Dios todopoderoso, porque Dios le va a escuchar. No sé lo que usted tiene para decirle al Señor, pero el clamar, iglesia, no es: Señor, no es solo presentarse, voy a orar a Dios y me voy a sentar en la silla y presentarle el ruego al Señor. No, iglesia. Ese no es el clamor del cual la palabra está hablando. El clamor es cuando una persona gime de dolor, cuando una persona grita, cuando dice: ya no puedo más, cuando está en su límite, como cuando la mujer está de parto. Las mujeres que han dado a luz lo saben. Yo no mucho porque no estuve presente, pero es así. Así con esa fuerza es cuando dice la palabra: claman a Jehová los justos, porque si no estaría hablando de oración. Pero cuando usted ya no pueda más, clame al Señor con toda su fuerza, con todo su corazón, con todo lo que usted es. Porque hay un Dios todopoderoso que le está escuchando. Y dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. No importa la aflicción, iglesia, en la que tú te encuentres. No importa lo que hoy esté pasando en tu vida, en tu casa, con tu familia, con tus hijos. No importa, iglesia, yo quiero decirte
que si tú eres un hijo de Dios, el Señor te va a escuchar. Cuando tú clames a Él, el Señor te va a escuchar. Él te va a librar de todos tus temores. Él te va a librar de todas tus angustias. Porque Él no es un Dios sordo. Él es un Dios que inclina su oído. Él es un Dios que antes que nosotros le pidamos, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Pero hay circunstancias que llegan a nuestra vida, que a lo mejor nos hacen olvidarnos del Dios de los cielos. Nos hacen olvidarnos del Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios todopoderoso que fundó este universo. Los problemas tan pequeñitos nos hacen olvidarnos de un Dios tan grande, iglesia. Y el hecho que estemos en la iglesia no quiere decir que vamos a caminar por un camino de color de rosa o por una alfombra roja. No es eso, porque si yo le digo todo lo contrario, iglesia, yo le estaría mintiendo a usted. Porque la Biblia nos habla de que muchas personas fueron perseguidas, muchas personas fueron muertas, muchas personas fueron vituperadas, fueron golpeadas, fueron azotadas, pero esas personas clamaron y Dios les escuchó. Escuchó el clamor cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Y todos conocemos esa historia. Hasta que el pueblo no clamó, Dios no descendió. Hasta que el pueblo no clamó, Dios no le escuchó. Hasta que el pueblo no clamó, Dios no le envió un libertador. Es decir, hasta que usted no se levante, hasta que usted no se levante en pie de guerra y levante su clamor, Dios no le va a escuchar, iglesia. Lo siento mucho decírselo, pero es así. Porque dice, claman a Jehová los justos. Claman a Jehová los justos. No es el pastor, no es el grupo de intercesión. Es verdad, nosotros oramos por cada uno de ustedes. Pero el que tiene que clamar a Dios es usted. Y nosotros le apoyamos con todo gusto y con todo el amor del mundo. Pero hasta que usted no clame y hasta que usted no se levante de donde esté, Dios no le va a escuchar. Levántese para que usted mire cómo el Dios Todopoderoso le va a responder. Levántese con esa fe inquebrantable para que mire Dios si no le va a responder. Cuando elevaron el clamor, dice que subió hasta los cielos el clamor porque el pueblo estaba en esclavitud. ¿Hasta dónde estaba el pueblo? Oprimido en Egipto. Pero dice que el pueblo comenzó a clamar. Comenzó a clamar hasta el punto que Dios les escuchó. Ahora sí, dijo el Señor. Ahora sí yo voy a descender porque hay un pueblo que está clamando, hay un pueblo que está buscando, hay un pueblo que está necesitado de un Dios todopoderoso. Cuando clames, el Señor te va a decir, ahora sí, hijo, ahora sí, hija, ahora sí yo voy a enviar ese milagro, ahora sí yo voy a enviar esa respuesta, porque estás clamando, porque estás buscando, porque estás orando al Dios de los cielos. Y hoy le vengo a decir esa palabra de ánimo para que usted se anime, para que usted se levante, para que usted fortalezca su fe, porque aún nuestra fe mengua, porque aún nuestra fe se hace pequeña cuando el problema nos llega. Hoy yo vengo a decirle que su clamor va a ser escuchado. Cuando usted clame, cuando esté ahí en su habitación gimiendo, el Dios de los cielos le va a escuchar. Y es cuando le va a decir, ahora sí yo te envío esa libertad que tú estás buscando. Ahora sí yo te envío esa respuesta que estás buscando. Ahora sí yo te envío esa sanidad que tú estás buscando. Porque dice, claman, porque muchas son las aflicciones del justo. Muchos son los problemas que nosotros pasamos día a día. Porque es verdad, no podemos tapar el sol con un dedo. El día a día nos agobia. Las dificultades, los problemas
los trabajos, las universidades, todo ese tipo de cosas nos agobian. Y a veces nos alejamos de Dios y decimos, pero ¿por qué? Si yo voy a la iglesia, yo no escucho la respuesta. Es que el hecho de que usted esté aquí no es todo. Porque aquí venimos y es muy bonito ver a cada uno de ustedes, pero es que no solo ese es el propósito. Cuando clama, cuando usted tiene una intimidad con Dios, cuando usted le dice, Señor, yo ya no puedo más, ya no aguanto con este problema, ya no aguanto con esta enfermedad, ya no aguanto con esta depresión, ya no aguanto con esta habladuría. Cuando usted le clama al Señor es cuando el Señor le responde. Mire lo que dice la palabra en Jeremías. Y yo creo que todos conocemos este pasaje y siempre lo pasamos declarando y lo pasamos confesando y lo pasamos diciendo y lo tenemos hasta en el espejo, donde quiera que esté lo andamos. Jeremías 33 del 1 dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo los cielos y la tierra, Jehová que la formó y la afirmó, Jehová es su nombre. Y el versículo importante, que todos lo sabemos, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Verdad que se lo sabe bien? Y lo declaramos y es muy bonito. Y está bien, no está mal, porque es la palabra del Señor. Es una promesa que si usted le clama a Dios, Dios le va a escuchar. ¿Pero qué es el problema? ¿Cuál es la dificultad de este versículo? Que dice que Jeremías clamó cuando aún estaba en la cárcel. Jeremías no andaba de campaña en campaña, iglesia. Jeremías no andaba de iglesia en iglesia. Estaba preso. Estaba en la cárcel. Dice que lo echaron en un pozo. Y dice la palabra que estuvo mucho tiempo ahí. Hasta el punto que otro rey lo mandó a sacar. Y Jeremías le dijo, te pido por favor que ya no me mandes al calabozo, al pozo donde estaba. Pero ¿qué sucedió? Jeremías, como siempre, hablaba palabra de Dios, como nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Cada uno de nosotros siempre tenemos que decir lo que dice la Escritura. Dice que el rey lo sacó y le dice, ¿de casualidad no tendrás una palabrita para mí? Lo dice la palabra, hermano. ¿No tendrás una profecía para mí? O sea, el rey quería escuchar algo bonito. Algo que le diga, mira, tú vas a vencer, tú vas a derrotar a tus enemigos. Tú te vas a levantar. Algo así el rey estaba buscando. Pero no fue. No fueron las palabras. No fueron las palabras que el rey quería escuchar lo que Jeremías le dijo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios lo llamó a Jeremías le dijo, todo lo que yo diga, tú dirás. Nunca se inventó una profecía Jeremías. Y la profecía fue que iban a ser derrotados, que el rey iba a ser llevado a Babilonia. Y lo que hizo el rey fue, lo dejó preso. Y dice que lo tuvo en el patio. Y dice que lo mantuvieran con pan y agua. Pan de angustia, pan de desesperación. Así estaba este hombre en ese momento. Pero todos miramos el versículo bonito, clama a mí, clamemos a Dios. Pero no vemos lo que él estaba pasando. Y es así, cuando nosotros estemos en lo peor de nuestra vida, tenemos que reconocer que hay un Dios todopoderoso que nos puede librar del pozo de la desesperación, que Dios nos puede librar de la cárcel, aún de nuestros enemigos. El Señor nos va a librar.
Y es por eso que tenemos que clamar. Pero cuando reconozcamos que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es el que habita en nuestro corazón, que Él es el Dios de nuestra casa, que Él es el Dios de nuestra vida, ahí es cuando Dios nos va a escuchar, cuando le reconozcamos a Él en todos nuestros caminos, en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, cuando clamemos a Él, ahí Él nos va a escuchar. Ahí Él nos va a escuchar y va a escuchar nuestro clamor, porque dice, claman a Jehová los justos. Jeremías era un justo de Jehová. Él era un justo, como yo creo que cada uno de ustedes es justo en este lugar. Porque somos justificados por el Dios Todopoderoso. Justificados pues para con Dios. Dice que tenemos paz. Tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es así que tenemos que clamar a Él cuando estemos en nuestra depresión, cuando estemos en nuestro mayor problema. Es una señal que usted va a recibir una victoria. ¿O no? Yo lo veo tieso. Cuando esté pasando por dificultades, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, dice su palabra. ¿Sabe por qué? Porque el Dios Todopoderoso está con usted. El Dios Todopoderoso está con cada uno de ustedes. No importa la dificultad, no importa el problema. El Dios que hizo los cielos es el que va delante de ti como poderoso gigante, iglesia. No temas al enemigo, no temas al enemigo. No temas, porque aunque se levante con fuerza, más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo, iglesia. Tienes que entenderlo, tienes que comprender esa palabra. No importa la dificultad que estemos pasando. Jeremías aquí nos da a entender, y a través de su palabra podemos comprender que el camino que hemos elegido es un camino de problema. Pero ¿sabes qué? Los problemas Dios los resuelve por nosotros. Dios los resuelve por nosotros. Dios nos resuelve por nosotros porque Él está atento a nuestro clamor. Los hombres más poderosos de la Biblia se levantaron a través de un clamor. Escribieron su mejor historia a través de un clamor. Cuando Ana ya no tenía posibilidades de nada, clamó a Dios. Clamó al Dios de los cielos. Hasta que el sacerdote le miró y le dijo, tú estás ebria. Porque para el mundo somos locos. Pero para el Dios Todopoderoso, todo lo podemos en Él. Porque Él es nuestra fortaleza. Esa mujer se levantó en clamor, en oración, que ni siquiera el esposo sabía lo que estaba haciendo. ¿Lo sabía o no lo sabía? Solo la mujer sabía lo que estaba aconteciendo en su corazón. Pero esa mujer clamó a la persona correcta. Y ese Dios le escuchó. Y le dijo, si tú me das un hijo varón, se lo pidió con todo detalle. Dijo que se lo iba a dar a él mismo. ¿Sabe por qué? Porque reconoció a esa mujer que nada de lo que ella pueda poseer le pertenecía, aún su propio hijo. Y así tenemos que ser nosotros. A lo mejor nosotros no le damos ni siquiera el tiempo a nuestro Dios. Ni siquiera eso. No. Ni siquiera le damos nuestra mejor adoración. Le damos lo que nos sobra. Si tengo tiempo voy a la iglesia. Si tengo tiempo voy al discipulado. Si tengo tiempo oro. ¿Usted cree que así Dios le va a clamar, le va a escuchar? ¿Usted cree que así Dios va a abrir los cielos? No, iglesia. Así no. Así no funcionan las cosas. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice su palabra. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice su palabra.
No solo cuando tenga riqueza, no solo cuando tenga el bolsillo lleno, no solo cuando usted tenga la nevera llena. En momentos de angustia, en momentos de dificultad, en momentos de pobreza, en momentos de escasez, usted tiene que clamar al Dios de los cielos, porque Él le va a escuchar. Él le va a escuchar, iglesia. Levántese en fe, porque esto se trata de fe. No se trata de aquí venir a darle la mejor prédica o los mejores gritos. No se trata de eso. Se trata de que usted le crea al Dios Todopoderoso. Se trata de que usted se levante con esa fe y decirle a Dios, yo te creo y no importan los problemas, no importa la dificultad, yo tengo la suficiente fe para levantarme con poder, porque eres tú el que está en mí, porque ya no vivo yo, dice su palabra, sino que Cristo es el que vive en mí. ¿Usted lo declara o no lo declara? Declárelo, porque es así, lo dice la palabra, que ya no vivo yo. Cuando usted cree eso, cuando usted declara eso, el enemigo no tiene derecho ni autoridad de meterse en su corazón. Mucho menos va a tener autoridad de meterse en su casa. Mucho menos va a tener autoridad de meterse en su matrimonio. No va a tener autoridad de meterse en sus hijos. No va a tener autoridad en meterse en absolutamente nada, porque hay un Dios todopoderoso que está ocupando el lugar que Él se merece. El lugar de su corazón. El primer lugar en su vida tiene que ser para Dios. Porque solo así, cuando usted clame a Él, el Señor le va a abrir las bendiciones, le va a mandar todas esas bendiciones que usted está buscando. Y cuando usted camina en integridad, no importa. No importa si Satanás es grande, que yo ni sé cómo es. Todos lo figuran ahí que tiene alas, pero yo le aseguro que nadie lo ha visto. Pero Él no tiene el suficiente poder para poder vencer a un hijo que está empoderado en la presencia de Dios. No puede vencer, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue que le amó a usted? ¿Quién fue que le amó a usted? ¿Quién es el que vive en su vida? ¿Quién es el que está con usted? Pero tiene que declararlo, iglesia. Es Cristo el que vive en usted. Cristo es la esperanza de gloria. Él es el que vive en su vida. Él es el que vive en su casa. Así que, si Cristo está en tu corazón, no tienes por qué caminar más en derrota. No tienes por qué caminar más en problema, más en dificultad, más en enfermedad. Porque su palabra dice que Jesús fue molido por nuestras iniquidades. Él ya se llevó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades, todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades. Por eso es que somos más que victoriosos, porque Él ya, ese decreto, Él ya lo pagó. Ese precio Él ya lo pagó. Nosotros ya no tenemos que pagar nada, solamente ser unas personas agradecidas con Él. Vivir una vida de acción de gracias. Una vida llena de gracias. Cuando usted se levante, dígale: Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por tu misericordia que son nuevas esta mañana. Gracias porque tú me libras del peligro. Gracias porque... ¿O acaso que usted se libra de algún accidente? ¿Acaso que usted se libra del enemigo solito? ¿Verdad que no? No. Él es el que está al cuidado de cada uno de nosotros. Él es el que está al cuidado, porque dice su palabra que el que habita, ¿verdad que se lo sabe? El que habita al abrigo del Altísimo, y usted sabe lo que es habitar. El hecho de habitar no es para todos. ¿Sabe lo que es habitar? Cuando usted le hace una habitación a Dios. Cuando usted le hace un cuarto de oración a Dios. No es para todo aquel que grita, el que habita al abrigo del Altísimo, no. Es cuando le dice al Señor: Señor,
Yo quiero ser una habitación para ti. Señor, yo quiero habitar donde tú estás y yo te preparo este lugar para ti, para que tú estés conmigo y yo pueda estar contigo. Y es ahí cuando Dios viene y te cubre con sus alas. Es cuando Dios viene y te cubre con sus alas poderosas. Eso es habitar. No solo es cantarle el salmo, porque sí, sino hacer de su vida una habitación para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es ahí cuando usted va a vivir confiado. Es ahí cuando usted va a vivir en victoria. No va a vivir en derrota, porque Dios no nos llamó a ser derrotados. Nosotros somos más que vencedores en Él. ¿Amén o no amén, iglesia? Y es por eso que no hay problema. Y yo tengo problemas. Sí, vamos a pasar por problemas. Vamos a pasar por dificultad. Vamos a pasar por crisis. Vamos a pasar por valles, por desiertos. Pero ¿sabe cuál es lo maravilloso? Que tenemos a un Dios todopoderoso, que Él es el que nos acompaña en ese viaje. Él es el que nos acompaña en ese problema. Él es el que nos acompaña en ese desierto. Él es el que nos acompaña en esa soledad. Él es el que va quitando toda piedra para que nuestros pies no tropiecen. Él es el que no permite que nuestro pie resbale, porque Él va abriendo camino para que nosotros pasemos. ¿Es así o no así? Cuando el pueblo de Israel iba a cruzar, ¿qué fue lo que sucedió? Se encontró con un gran problema según para Israel, ¿verdad? Se encontró con un mar que a lo mejor los primeros 4 pasos la gente ya ni podía ni caminar. Y ese era el problema en ese momento, ni siquiera eran los egipcios. Porque corriendo cualquiera corre más que otro o se esconde. Pero cuando llega el obstáculo usted ya no puede pasar. Y se encontraron con ese problema. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Y todos van a decir, que con la vara de Moisés. No es con la vara de Moisés. Es con el poder de Dios. Fue el poder de Dios el que abrió ese mar para que el pueblo de Israel pasara. Para que el pueblo de Israel cruzara. Y cuando cruzó, ¿sabe lo que hizo? Comenzaron a avanzar porque Dios les había dado una victoria. Les había dado una victoria, había derrotado a los enemigos y esos enemigos nunca más se iban a levantar porque Dios los metió a las profundidades de los mares. Y así es Dios con nosotros. Dios nos aleja de nuestro problema. Dios nos aleja de nuestro pecado. Dios ya echó nuestro pecado a las profundidades del mar y Él ni siquiera se acuerda. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros lo vivimos recordando todos los días. Ese es el problema. Que Dios ni siquiera se acuerda porque dice que los echa a las profundidades y Él se olvida. Pero nosotros somos expertos en recordar. Ayer hice, la semana pasada hice, el año pasado hice. Y vive acordándose del pasado, del pasado, del pasado. Acuérdese que usted tiene un Dios de presente, de futuro, que le está esperando allá en la eternidad. Y ese mismo Dios es el que le quiere hacer más que victorioso. Ese mismo Dios es el que le dice, no hay problema, no hay angustia, no hay dificultad, no hay enfermedad, no hay dolor. Porque su palabra lo declara, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Así lo declara el apóstol, ¿quién? ¿Quién le separará a usted del amor de Cristo? Pregúnteselo en esta mañana. El problemita, lo que está pasando, eso le va a separar del amor de Cristo. Y dice tribulación, angustia, persecución, está siendo tribulado, está siendo angustiado, está siendo perseguido. Y dice hambre, desnudez, peligro o espada. Todas estas cosas, ¿será que le pueden separar
de ese amor tan grande. Pero si usted no se pone las pilas a clamar a Dios, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque si usted no busca a Dios, entonces ¿qué está buscando? Si no buscamos a Dios, ¿qué estamos buscando? ¿A quién vamos a clamar? No dijo el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos? Le vamos a alzar los ojos a los montes. Mire lo que dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, que hizo la tierra. No estaba alzando a los montes solo por decir qué bonito se ve ese monte, no. Estaba diciendo, mi socorro no viene de esa montaña, mi socorro no viene de ese pueblo, mi socorro no viene de esos dioses, mi socorro no viene de los millonarios, no viene de lo que hay en el mundo, mi socorro viene del cielo, del Dios Todopoderoso, de aquel que está sentado en el trono. Ese Dios es el que tú tienes que clamar, porque de ahí viene tu socorro, iglesia. De ahí viene nuestra ayuda. Él es nuestro ayudador. Por eso era bonito ver en esta mañana adorando al Señor, cuando le decíamos, tuyo es el reino, Señor. Tuya es la gloria. Y podía haber muchos hermanos angustiados, pero aún así dándole la gloria al Señor. Podía haber personas que estaban pasando por problemas, pero levantaban sus manos diciéndole, Señor, tuyo es el reino, Señor. Tuyo es el reino, Señor. Podía haber muchas manos levantadas diciéndole, tuyo es el reino, tuya es la gloria, Señor. Porque sabes una cosa, cuando nosotros estemos allá en el cielo, no, nuestra mejor alabanza va a ser, Señor, tú eres santo. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuya es la alabanza, tuyo es el poder, tuya es la riqueza, tuya es la fortaleza, tuyo es todo, Señor, tuyo es todo, Señor, todo es tuyo, porque todo lo que hay en esta tierra fue creado por ti, Señor, para ti, Señor Jesús. Y ese tiene que ser nuestro anhelo, iglesia, que aunque estemos pasando por dificultad, tenemos que clamarle a Él y decirle, gracias mi Señor, gracias mi Dios, porque eres tú el que me libra del problema. Cuando tú le lleves el clamor al Señor, el Señor te va a escuchar. No importa lo que sea, por muy grande que sea. Porque aún los apóstoles clamaban a Dios. Juan el Evangelista fue una de las personas mártires. Dice que la palabra que fue llevado a la isla y ahí lo echaron en una olla hirviendo de aceite. Pero ¿sabes qué? Aún en ese problema, Dios le dio la mejor revelación a Juan. Dios no lo dejó en ese agujero, no lo dejó en esa isla, no lo dejó en esa olla hirviendo. Dios lo sacó para darle la mejor revelación. Y es cuando Él escribió el Apocalipsis que todos hoy hablamos. Aún así, cuando estés pasando por tu peor necesidad, Dios te va a dar la mejor revelación. Dios te va a dar la mejor salida. Porque aún en el dolor Dios no se aleja de ti. Dios no se aleja y nunca se ha alejado de ti. Porque es su promesa que nunca te dejaré. Aunque pases por el fuego, dice que ni la llama arderá en ti. Ni la llama arderá en ti. Porque ese es nuestro Dios, ese Dios de poder. Que aunque pasemos por las aguas, dice que no nos ahogarán. Las aguas van a tener que desaparecer.
Porque Él está con nosotros. Porque Él está contigo. Así que hoy yo te vengo a decir, si estás pasando por un problema, por una dificultad, por una enfermedad, solamente tienes que clamar. Porque se lo dijo a Jeremías, no importa que estés en el pozo, no importa que estés en la cárcel, porque Jeremías fue atado con grillos, fue martirizado, solo por hablar de el Dios de los cielos. Por una mentira lo agarraron, porque él iba a otra ciudad. Y dice que los enemigos lo cogieron por precaución y lo acusaron de que se iba a pasar del bando contrario. Y así lo llevaron preso a Jeremías. A lo mejor por una infame o por una mala habladuría, tú te has querido alejar de Dios. Tú te has querido apartar de Dios. Te recuerdo que Jeremías fue uno de ellos. Pero ¿sabes qué? Él no se apartó. Aún así, en medio de su problema, él siguió hablando la palabra. Él siguió profetizando. Él siguió hablando del Dios de los cielos. Y su propósito él lo cumplió. Ahora yo te pregunto, ¿vas a cumplir tu propósito? ¿Vas a dejar que tu problema te agobie? ¿O te haga desistir? ¿O te haga flaquear? Tribulación o angustia. Y dice, somos contados como ovejas de matadero. Es que así somos los hijos de Dios. Así somos los que hablamos de Dios. Póngase usted a hablar en el parque de Dios para que mire si no van a empezar a gritarle loco o otras palabras. Póngase a hablar de Dios y verá lo que van a decir de usted. Pero dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ese es el mensaje, iglesia. Que nada de lo que hay en este mundo le podrá apartar si usted se lo propone. Solo si usted se lo propone. Porque yo no lo voy a salvar, lo siento mucho decírselo. Los líderes no le vamos a salvar. Solamente hay un Dios que si usted le llama, Él le escucha. Que si usted le clama, Él le responde. Que si usted le dice, Señor, ayúdame, Él te ayuda. Si ese Dios está en tu corazón, no tienes por qué temer. No tienes por qué amedrentarte del enemigo, porque no hay ningún poder en esta tierra que te pueda apartar de Dios. Y ese tiene que ser nuestro propósito, porque dice la palabra, claman a Jehová los justos. ¿Cuántos van a clamar? Clámele a Él. Clame al Señor. Póngase de pie y vamos a orar. Oramos al Dios Todopoderoso. Ahí donde está, comience a elevar su clamor, elevando su oración. Porque dice que cercano está a los que le invocan. Él está cerca de ti. Él está a tu lado. Pero invóquele de verdad.
acercamos.